Ya yo hablé con la central, dije que de repente usted no iba a estar porque tenía que salir y llegar tarde. Bueno, ¿cuántos están ya, Diego? Ya podemos iniciar, ¿no? ¿Cuántos hay, Diego? Que no estoy viendo la pantalla. Hay 27. Bueno, ya iniciemos con los que están, ¿listo? Y los demás que vayan entrando. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar hoy de 3 riesgos. El biomecánico, el riesgo químico y el riesgo de seguridad o riesgo locativo, ¿listo? Cuando nosotros hablamos de riesgo biomecánico, estamos hablando que los trabajadores en sus actividades pueden tener una interrelación. 1, con las herramientas de trabajo. 2, con las máquinas. 3, con los materiales. Y en esa interrelación hombre-máquina o en esa interfaz de hombre-máquina, herramienta-material, se pueden dar con el tiempo interacciones que den un impacto negativo, que nos conduzca a un accidente de trabajo o a una enfermedad de tipo profesional. Entonces, la biomecánica lo que trata de hacer es mejorar la productividad, del trabajador, es decir, el rendimiento del trabajador. Pero lo más importante es que hace un impacto positivo cuando hacemos un estudio de biomecánica, un impacto positivo en la eliminación o en la disminución de la incidencia y la prevalencia de trastornos osteomusculares de cualquier género. Y a través de la biomecánica, digamos que se pueden adaptar los puestos de trabajo
acorde a la antropometría de la persona, a sus necesidades y a sus capacidades. Hablamos que el trabajador en su oficio, en su actividad, puede estar expuesto a un riesgo de tipo biomecánico. ¿Cuándo? Cuando está utilizando las herramientas, cuando está utilizando las máquinas, cuando está transportando o trabajando con materiales. Eso hace que se produzcan microtraumas, que esos microtraumas se van volviendo repetitivos y en el tiempo se van acumulando y el microtrauma posteriormente va a formar un macrotrauma, digamos así, en donde ya no es solamente a nivel microscópico, sino que se generan lesiones grandes a nivel de tejidos, de tendones, de ligamentos, de huesos y del músculo como tal. La característica fundamental del riesgo biomecánico, muchachos, es que entre más tiempo pase el trabajador expuesto a este riesgo, a una mayor intensidad, a una mayor frecuencia, a una mayor repetición, pues peor va a ser el efecto devastador en el sistema osteomuscular. Cuando nosotros hablamos de riesgo biomecánicos, hablamos de 4 cosas que no se le pueden olvidar. Hablamos de manipulación de carga, hablamos de movimiento repetitivo, hablamos de postura y hablamos de esfuerzo. ¿Listo? Son los 4, digamos, aspectos que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de esto, del riesgo biomecánico. ¿Listo? Entonces, manipulación de carga, movimiento repetitivo, posturas y esfuerzos. ¿Qué es una carga? No todo lo que pesa es una carga. Para hablar de carga, hablamos de que el peso de lo que vamos a levantar, que puede ser movido, que puede ser manipulado o que puede ser llevado a otro lugar y colocado en una posición. Sí, señor. ¿Sí? ¿Me podría dar ahí donde dice ocultar? ¿Ocultar? ¿Dónde? Ah, ¿lo ahí. quito? Ahí, listo, bueno. Sí, ya, gracias. Entonces, tranquilo, Diego. Entonces, cuando tenemos cargas, realmente hablamos de pesos superiores a 3 kilos. Lo que pese menos de 3 kilos no se considera en biomecánica como carga. Entonces, carga es todo objeto que puede ser movido. Puede ser dinámico, puede ser un animal, puede ser una persona, puede ser un material, pero que tiene que tener 3 kilos o más. Si pesa menos de 3 kilos, no consideramos que esa persona está levantando una carga. Cuando nosotros hablamos de carga, es importante que ustedes como médico tienen que tener en cuenta que para que la carga realmente no afecte el sistema osteomuscular, la persona debe llevar la carga lo más cerca posible a su eje, ¿listo? Y la altura debe estar cercana a los 75 centímetros, haciendo que se disminuya la tensión que uno va a ejercer en la zona lumbar, porque si uno va a levantar una carga, debe saberla levantar, debe saber cuál es la inclinación, debe saber cómo se debe inclinar, flexionar las rodillas, que no lo puede hacer uno con las rodillas extendidas porque se puede lesionar los ligamentos paravertebrales. Y lo más importante, siempre la carga se debe llevar al eje del cuerpo. Entre más alejado esté la carga, va a ser peor para nosotros. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de carga, tenemos que tener en cuenta y preguntarle a ese trabajador, bueno, ¿cuánto es el peso de lo que usted levanta? ¿Dónde está ubicada la carga que usted tiene? ¿Cuántos metros, centímetros, cuadras le toca a usted caminar con esa carga? ¿Cuál es el volumen de la carga? Hay que preguntarle por los bordes de la carga, si son de pronto unos bordes que son cortantes, cómo es la superficie, si la carga es estable o no, porque de pronto es una carga dinámica en movimiento y que pueda hacer que el trabajador se caiga. Y preguntarle cuál es la técnica que tiene para levantar o si conoce alguna técnica para levantar las cargas y si lo hace, porque yo puedo conocer la técnica, pero en el momento de levantar la carga se me olvida, es como si no supiera. Importantísimo, la distancia a recorrer. No es lo mismo que yo levante
10 kilos todos los días y tenga que recorrer una distancia de 10 metros a que yo tenga que levantar cargas de 10 kilos y recorra 50 centímetros o 1 metro o 2 metros solamente. Entonces, a mayor distancia, pues peor va a ser el efecto a nivel del sistema osteomuscular. Entonces, cuando hablamos de riesgo biomecánico, teniendo en cuenta como en forma general, lo ideal es que los hombres masculinos solamente levanten hasta 25 kilos si está proximal al cuerpo. Si la carga está ya un poco más distal, como en este caso, lo permitido es 13 kilos. Ahora, para las mujeres, la carga ya disminuye y a nivel del ombligo ya es 12.5 y acá ya más o menos serían 7. Miren que dependiendo de dónde se levante la carga, pues así es lo permitido. Pero lo ideal, hablamos de pesos para hombre hasta 25 kilos. Ya pesos mayores de 25 kilos, se necesita que ese trabajador tenga una ayuda o de un compañero o una ayuda de tipo ergonómico. Acá es para decirles la postura de cómo deben estar, cómo se debe llevar la carga hacia el cuerpo, no alejarse, no hay que hacer torsión del cuerpo, sino que el modo correcto de levantar es pues que la persona se incline, flexione sus miembros inferiores, la carga se la lleve hacia el eje proximal del cuerpo y ahí sí, en forma recta se va a levantar. Entonces son como las formas de levantamiento y uno le puede preguntar al trabajador y él le puede decir, no, yo la levanto de esta forma. Si usted se da cuenta que el trabajador no tiene una buena higiene postural, es decir, que cuando está levantando la carga lo hace mal, pues puede saber que ya es un trabajador que ya va a tener un trauma acumulativo a nivel de la columna y que se puede quejar de lumbagos, que puede tener hernias discales, que puede tener una espondilolistesis o cualquier trastorno a nivel osteomuscular, pero sobre todo a nivel de espalda. Cuando hablamos de movimientos repetitivos, hablamos de esos movimientos que se dan en forma continua, con ciclos de trabajo que son muy similares, en donde cada ciclo es igual, o si no es igual, por lo menos sí es muy parecido al siguiente. ¿En cuanto a qué? En cuanto a 3 cosas, muchachos: al tiempo, a la fuerza que le imprime el trabajador y al movimiento que aplica. Entonces, si nosotros vemos que un trabajador está haciendo movimientos que cada ciclo son similares en cuanto a tiempo, fuerza y movimiento, podemos hablar que son movimientos repetitivos. Y la causa de los efectos de esos movimientos repetitivos a nivel osteomuscular con el tiempo van a hacer que se ejerza una tensión muy, muy fuerte sobre el músculo, sobre los ligamentos, y esa repetitividad, ese sobreesfuerzo va produciendo a nivel, primero, a nivel histológico, micro rupturas, daños en la circulación que se conocen como trauma acumulativo osteomuscular, que se traduce en posterior daños de ligamentos, de músculos, de hueso y de todo. Tenemos movimientos repetitivos que pueden ser muy altos, que pueden ser muy altos, que pueden ser altos, que pueden ser medios o que pueden ser bajos. Entonces, cuando el trabajador está haciendo una actividad o una tarea y esos movimientos son rápidos, son continuos en cualquier segmento del cuerpo y son de menos de 30 segundos y la concentración, o sea, la cantidad de músculos que está trabajando de su cuerpo es más del 50%, en más del 50% del trabajo, o sea, de la jornada de él, hablamos que ese trabajador está haciendo un trabajo con movimiento repetitivo muy alto. Cuando ya exige movimientos, pero ya no en 30 segundos, sino en menos de 1 minuto, y la concentración de los músculos es menos del 50 y también es menos del 50% del trabajo de esa actividad, pues ya consideramos que es un movimiento repetitivo alto. ¿Y de qué nos sirve saber si es muy alto, alto, medio, bajo? Porque entre más alto sea el tipo de movimiento repetitivo, pues mayor es el
daño a nivel osteomuscular. Es medio cuando los movimientos ya son más lentos, se dan en cualquier segmento corporal y el trabajador tiene la oportunidad de hacer una pausa activa corta. Ahora, ¿qué es una pausa activa? No necesariamente es que se ponga a masajear, a estirarse, a flexionarse. Si yo estoy digitando y me levanto de pronto a tomar agua, eso se considera una pausa, porque yo dejo de hacer lo que estaba haciendo, de hacer el movimiento repetitivo y hice un stop, hice una parada. Entonces, no necesariamente es que se haga un ejercicio, es que se deje de hacer la actividad que se está haciendo. Y se considera bajo cuando realmente involucra cualquier segmento corporal y la exposición es menos del 50% y la pausa activa ya es programada. Es decir, ya el trabajador dice, no, yo cada 2 horas me levanto, me estiro, voy al baño. Ya no es que sea de vez en cuando que yo tenga la pausa activa, sino que ya está programada. Dependiendo entonces del movimiento repetitivo, como lo veamos, ya podemos ir sospechando que esa persona se nos puede enfermar de acuerdo a los segmentos o al segmento que se ha comprometido, de que se nos puede enfermar. Si los segmentos comprometidos, por ejemplo, el miembro superior, podemos estar ante un síndrome de hombro doloroso, una bursitis de hombro, podemos estar ante epicondilitis, podemos estar hasta tendinitis, por ejemplo, de Kerbein o un síndrome de túnel carpiano, si estamos hablando de miembro superior. Si estamos hablando de espalda, podríamos estar frente a una cervicalgia, a una dorsalgia, a lumbalgia, a espondilolistesis, hernias, cualquiera de estos trastornos osteomusculares si es a nivel de columna. Ya cuando hablamos de la postura, que es el tercer aspecto, muchachos, que tenemos que tener en cuenta, vamos a tener en cuenta que la postura puede ser por un esfuerzo mayor, porque se prolongue la postura, porque se mantenga la postura o porque la postura se haga forzada. Entonces, el esfuerzo es como esa tensión que se produce en el músculo para poder hacer la tarea. ¿Y eso cuándo se da? Pues cuando el trabajador está manipulando las herramientas, los materiales, está desplazándose de un lugar a otro, está levantando el peso, en fin, puede ser en cualquier, o empujando, donde tenga que hacer una tensión sobre los músculos para poder, digamos, rodar, para poder empujar. ¿Cuándo la postura se considera prolongada? Cuando la postura se mantiene en esa misma posición por lo menos el 75% de la jornada y los cambios que realiza la persona son muy cortos. La postura prácticamente es casi la misma durante toda la jornada, por lo menos el 75%. La postura es mantenida cuando se mantiene, ya sea sentado o sea de pie, durante un periodo de 2 o más horas. O sea, si tiene 2 o más horas, por ejemplo, agachados o en cuclilla, podemos decir que esa postura es mantenida. Y la postura forzada de por sí es una postura mantenida, pero lo que hace es que se pierde como el confort que uno tiene cuando está haciendo la actividad. Es decir, el paciente se pasa de un lado a otro porque, por ejemplo, si tiene los codos por fuera, eso le hace tener los codos en flexión y digamos que alejados de la línea media. Esa postura genera en el trabajador un malestar que hace que tenga que estar cambiando esa posición porque no es la postura normal, no es la postura al alcance o con el alcance normal, sino que ya el músculo está haciendo unos ángulos por fuera de lo normal. Entonces, la postura forzada se considera una postura mantenida, pero ya hablamos de forzada es por el grado de disconfort que le produce al trabajador.
Y acá algo que es muy importante, entonces, todo esto, las posturas forzadas, los esfuerzos, el movimiento repetitivo, la manipulación de la carga, van a causar en el trabajador lo que se llaman los TOM o DOM, trastornos osteomusculares o desórdenes osteomusculares, en donde la lesión puede estar a nivel de los tendones, puede estar a nivel de los músculos, del ligamento, de los nervios, y que hay un compromiso de todas maneras de la parte circulatoria, que nos va a dar una sintomatología que se caracteriza por dolor, se caracteriza por contracturas, por rigidez, por inflamación, por un dolor que generalmente va incrementándose y en las horas de la noche puede ser hasta mayor. La persona puede comenzar, como hay compromiso de la circulación, a tener parestesia. Esa persona también puede tener cianosis muchas veces. Lo del desorden osteomuscular no se da de un día para otro, a menos que sea un accidente de trabajo, ¿no? Esto es en el tiempo, porque es un microtrauma repetitivo. Entonces, es un trastorno acumulativo que se va a desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? Y que va a necesitar de una exposición con una intensidad, que se comprometa el aspecto del movimiento, que se comprometa el aspecto del esfuerzo, y muchas veces la manipulación de carga, y nos va a producir inicialmente un dolor que puede ser localizado, pero al final el dolor se puede generalizar y nos puede crear inicialmente muy poco dolor, pero ese dolor se puede hacer progresivo y puede llevar a la impotencia funcional de una articulación o de varios segmentos. Cuando hablamos de desórdenes osteomusculares, pues nos vamos a referir a ese tipo de trastorno que puede ser en cualquier parte donde esté el complejo nervio, ligamento, tendón, músculo. Entonces, si el factor de riesgo incluye que se manipule cargas a nivel de miembros superiores, pero además posturas forzadas del cuello, posturas mantenidas del cuello, sobreesfuerzo, podemos estar ante una cervicalgia. Si ya el factor de riesgo incide más a nivel de columna dorsal, pues se va a producir dorsalgia, si es a nivel lumbar, lumbalgias, pero nos puede dar también escoliosis, cifosis, hernias discales, espondilolistesis, espondilolisis, listo. A nivel de la columna, entonces, se nos puede formar un abanico muy grande. Entonces, nosotros no podemos decir el efecto es desorden osteomuscular. No. Dependiendo del segmento, le vamos a poner a la patología un nombre y nos vamos a ir aproximando al diagnóstico. Si lo que se compromete son miembros superiores, podemos ir pensando que puede hacerse un síndrome de abducción dolorosa, síndrome de hombro doloroso, una epicondilitis que puede ser medial o que puede ser lateral, tenosinovitis de Kerbein, síndrome de túnel carpiano, tendinitis del cubital, o si ya lo que se compromete porque las posturas o los movimientos, todo implica miembro inferior, entonces podemos hablar de meniscopatías, trastornos internos en la rodilla en forma general, tendinitis del tendón de Aquiles, tendinitis aquiliana, o ya muchas veces los pacientes que están largas horas de pie pueden tener fascitis plantar, que es supremamente doloroso. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes tengan en cuenta el riesgo biomecánico? Porque los efectos pueden ser devastadores. Es más, muchos ya dan enfermedades de tipo ocupacional. El síndrome de túnel carpiano lo quieren sacar, están que lo sacan ya como enfermedad ocupacional, porque el síndrome de túnel carpiano lo puede tener una embarazada, los diabéticos pueden tenerlo. Entonces hay mucho diagnóstico diferencial que hay que hacer para decir que realmente sea ocupacional. Tendríamos que mirar con lupa bien las actividades que hace el trabajador, el tiempo que lleva, cuál es la intensidad, cuál es el grado de esfuerzo, cuáles son los segmentos corporales que realmente están implicados
cuál es el tiempo que tiene ese paciente entre una actividad y otra, si hace pausas activas o no. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque un paciente me puede decir que yo levanto cargas, pero hay que ver cuántas horas de la jornada levanta la carga, de cuánto es la carga, si tiene una capacitación en higiene postural y sabe levantar la carga o no, o si cuando levanta la carga tiene una ayuda, tiene un carrito, porque no es lo mismo que yo la cargue a que yo tenga un carrito que me ayude. Hay que preguntarle cuánto se desplaza con la carga, cómo es la carga. Todo eso antes de sospechar que es una enfermedad de tipo profesional. Entonces es importante, muchachos, que hagamos un control de riesgo biomecánico. ¿Y cómo vamos a hacer controles de riesgo biomecánico? Entonces nos vamos a que los controles se pueden hacer, ya ustedes saben, en 3 aspectos: en la fuente, en el ambiente y en el individuo. Cuando hablamos de la fuente, entonces nosotros podemos reducir el tamaño de la carga. Hay pacientes que levantan cargas de 75 kilos. El solo bulto de cemento pesa 42 kilos y medio, es decir, que ya de por sí está por encima de lo normal, que es 25. De 25 en adelante necesitaría ayuda ergonómica, pero ustedes ven, nuestros trabajadores levantan bultos de arroz de 70, de 75, de 50. Entonces, cuando hablamos de cómo vamos a controlar, bueno, vamos a la fuente, reducimos el tamaño de la carga. Muchas veces la carga puede tener 25 o menos kilos, pero la forma de la carga, el aspecto de la carga, puede ser que tenga aristas, que corte y sea un problema para llevar, para transportar. Entonces hablaríamos de un rediseño de la carga. Muchas veces las cargas son dinámicas, se mueven porque pueden ser animales, entonces hay que buscar el método para estabilizar la carga y emplear ayudas mecánicas cuando definitivamente se supera el valor normal, el permisible, lo normal que debería una persona levantar. Y otra cosa es hacer el mantenimiento preventivo correctivo a máquinas y herramientas para que se me disminuya, digamos, la incidencia y la prevalencia de enfermedades osteomusculares. Cuando hablamos en el ambiente, ¿cómo manejamos el riesgo o cómo controlamos el riesgo biomecánico? Entonces, primero, pues hacer una señalización para que la gente sepa que en ese lugar se está manipulando cargas y de pronto no venga el trabajador con una carga voluminosa donde no ve bien el camino, circula y vienen otros en contravía, digamos así, y se pueden chocar. Entonces, saber que se está manipulando la carga para que la gente camine con cuidado. ¿Listo? El orden y aseo es indispensable porque cuando hay acumulación de cajas, hay contaminación visual, hay desorden, en pocas palabras, el trabajador puede tener un accidente laboral. Y es importante mejorar las condiciones de seguridad del área y de almacenamiento. A veces los trabajadores van a almacenar las cajas y cajitas, a veces no son cajas ni tan grandes, pero digamos que los estantes no cumplen con las medidas que deben ser. O sea, no hay un espacio, no tienen como el tope de seguridad y a veces esas cajas se le pueden venir encima. ¿Y cuántos no han tenido accidentes graves por un mal almacenamiento o un mal bodegaje? Y ya a nivel de la persona, es decir, del trabajador, del individuo, lo primero, hacer los exámenes médicos ocupacionales. No exámenes generales, examen médico ocupacional. Y como estamos hablando de desórdenes osteomusculares, estamos hablando de riesgo biomecánico, el examen debe ser con énfasis osteomuscular. ¿Y qué es un examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular? Hombre, muchachos, es que ahí en ese examen vamos a tener en cuenta, muy en cuenta, la semiología osteomuscular. Vamos a buscar signos y síntomas de enfermedades osteomusculares. Entonces tenemos que tener pendiente, saber
cómo es la flexión del cuello, cuánto debe ser la extensión del cuello, cómo debe ser la abducción de los hombros, cuánto es la aducción, cómo es la flexión de la muñeca, los dedos, cuánto deben ser. O sea, hay que mirar los ángulos y dependiendo de los ángulos, si eso se sale de lo normal, entonces vamos a ver que hay una alteración en la biomecánica. Es importante entonces toda la semiología, que es lo que vamos a ver ya en las próximas clases después de que hagamos el parcial, y es la semiología ocupacional, sobre todo la de riesgo biomecánico, la asociada a riesgo biomecánico. Entonces van a saber cuáles son los signos que se deben buscar, por ejemplo, para una epicondilitis, cuáles son los signos que se deben buscar para un síndrome de túnel carpiano, para una tendinitis de Kerbein, o si estamos hablando de una meniscopatía, cuáles son los signos que ustedes van a buscar en rodilla para ver si hay inestabilidad o no hay inestabilidad. A nivel de columna, cómo se hace el examen médico, eso es lo primero. Entonces, en riesgo biomecánico, el examen médico ocupacional es con énfasis osteomuscular. Si la persona está utilizando mucho en la actividad, le implica mucho segmento de columna, entonces mandamos radiografía de columna. Y dependiendo del segmento de la columna que esté comprometido, así va a ser entonces de columna lumbosacra, de columna cervical o de columna dorsal. Ya hacer una resonancia es cuando a la radiografía vemos de pronto alguna disminución del espacio que me haga pensar que hay un pinzamiento, o la misma clínica me está diciendo que puede haber un compromiso, por ejemplo, de la caudequina, porque el paciente tiene pie caído, porque tiene alteración en la marcha, porque el Schoeber está alterado, el ASEC está alterado. Todas esas cosas que nos hagan pensar, pues ya es diferente. Pero lo inicial, una radiografía de columna. Entonces hacemos exámenes médicos ocupacionales, vamos a hacer laboratorios pertinentes. ¿Y cuáles son los laboratorios? Los paraclínicos serían radiografías, ¿no? O algunas veces también puede ser ecografía, por ejemplo, ecografía a nivel de rodilla para ver si tenemos bursitis rotuliana que nos pueda ayudar, o a nivel de hombro, una ecografía. Y lo ideal pues sería la resonancia, pero ya eso sí encontramos pues evidencias de daño como tal. Los trabajadores deben ser entrenados. ¿En qué se entrena un trabajador? En cómo usar los elementos, las ayudas mecánicas para que la carga pues no la tome él, su cuerpo tenga que ser el que la haga. Entonces, saber cuáles son las técnicas que son seguras para manipular cargas. Es importante que si el paciente tiene malas posturas o vicios posturales, pues se le haga ver que tiene eso, que debe modificar las posturas durante su actividad, no solamente en el trabajo, sino también en su vida diaria. Importante hacer ejercicio, acondicionar y fortalecer los músculos. Es importante que cada empresa tenga un programa de pausas activas donde el trabajador pueda tener un descanso de esos segmentos que ya están haciendo movimiento repetitivo, posturas forzadas, prolongadas, que se puedan hacer estiramientos, que puedan, digamos que los músculos y las articulaciones puedan tener ese descanso, ese estiramiento que no vaya a permitir que a la postre, que después le vaya a dar contracturas. Cuando el paciente va a ingresar al trabajo, siempre debe hacérsele una inducción, la forma de cómo va a ser el trabajo, de cómo va a ser para no enfermarse. Y muchas veces algunos trabajadores necesitan reinducción. A veces se les olvida cómo trabajar o se le incrementan otras tareas y el trabajador nunca las ha hecho, entonces es indispensable que se haga una reinducción. Si nosotros vemos que el trabajador está comprometiendo muchos segmentos corporales por mucha jornada, o sea, por una larga cantidad de horas durante la jornada, pues entonces disminuir la jornada o rotar a los trabajadores. Y entonces conozcan varios puestos de trabajo y así yo los puedo rotar. Y de pronto dejo que ese trabajador que está allá haciendo mucho esfuerzo, que tiene mucho movimiento repetitivo,
lo dejo descansar pasándolo a un puesto de trabajo en donde no sea tanto el riesgo biomecánico. Indispensable también entonces que se hagan lista de chequeo de las herramientas que va a utilizar el trabajador para que no se le pierdan y así él pueda hacer su fuerza de la mejor manera. Es decir, hay que organizarle el puesto de trabajo. Entonces, desde el punto de vista individuo, lo primero, la capacitación de los trabajadores, el examen médico ocupacional, los paraclínicos pertinentes, las pausas activas y entregar los elementos los elementos, o las herramientas adecuadas para que el trabajador no vaya a sufrir. Eso en cuanto a riesgo biomecánico. Hola, ¿todo claro? Hola. Pensé que estaba sola. ¿Todo claro? Sí, pero sí, sí. No sé, me paró un momentico. Doctor, una pregunta. Sí. Cuando usted dice que cargas mayores a 3 kilos, O sea, que menos de 3 kilos no se considera carga. sí, pero sí dice mayor a 3 kilos, pero independientemente de que tenga que alzarlo con los dos brazos, independientemente que sea con uno, o sea, más a 3 kilos, Más de 3 independiente de kilos, cómo lo manejen. independiente de cómo lo manejes. Si tiene más de 3 kilos, o sea, de 3 kilos o más, de Sí, 3 pero es kilos o que, más. no sé, eso no sé, no me parece que no es casi nada, pero Ah, no, pero es que, bueno, tú puedes tener 3 kilos, ¿verdad? Listo. Yo te voy a que tú te pongas algo. Muchas veces los meseros, ¿no? Entonces imagínate que el mesero tiene una bandeja y la tiene con la mano así, tiene flexión del codo y pues la mano está a esta bandeja y la lleva. Listo. Y al mesero le toca quedarse 2 horas con esa bandeja así que no pesa sino 3,5 kilos. Aparentemente no pesa nada, pero el tiempo, la duración de tener la postura que ya es mantenida y que ya se hace forzada, ¿listo? Le va creando. Si lo hace un día, bueno, al día siguiente amanece dolorido, amanece que le duele la manito, le duele el codo, no pasa nada. Pero ahora entonces tú lo vas a ver en el tiempo. 10 años, 15 años, 20 años, en donde ya se va formando microtraumas por repetición, o sea, la postura forzada, los esfuerzos, los movimientos producen microtraumas. Y entonces se va produciendo una inflamación, hay extravasación de líquido, hay edema intersticial y todo eso a la postre va haciendo con el tiempo. Es que eso no va a hacer que tú manejes hoy 3 kilos y ya mañana tengas una tendinitis de Kerbein. No, eso pasan 10 años, 15 años, pero entonces hay es que pensarlo, porque para cualquier persona puede decir, no, pero levanta 3,5 kilos, ¿eso qué es? Ah, no, sí, pero mantenga 6 horas usted con la bandejita, todo el tiempo con la bandejita y en la postura que tiene el miembro superior derecho, si es derecho, póngase para que vea. Un mes, 2 meses, no pasa nada, pero hágalo por años. Y entonces va a ver qué hay, va a ser el trauma. ¿Listo? Es que eso, por eso se llaman traumas acumulativos. Eso no se ve enseguida. Y eso aparece ya después entonces el mesero ya comienza a tener parestesia, ya comienza a tener disminución de la fuerza, ya comienza a verse en la palma de la mano, se hace síndrome de túnel carpiano y cuando ya es severo, ya el trofismo de la mano ya se va perdiendo, entonces la eminencia tenar se aplana y la eminencia hipotenar parece como a la misma altura y entonces la mano se ve como siniestra. Muchas veces el paciente se le caen los objetos, se le duerme la mano, no soporta tener la mano, dejarla caer porque enseguida siente la parestesia, el dolor. Muchas veces no es dolor, a veces como sensación como de calambres
muchas cosas que puede sentir, pero eso, como les digo, eso no es de un día para otro. No podemos decir que yo me puse a levantar la bandeja y ya a la semana ya yo no puedo con el brazo, no, tampoco. Pero recuerden que estos trabajadores a veces duran en unas empresas 5 años, 10 años, 15 años, y ahí es donde se ve. Por eso es importante las pausas activas, porque la pausa rompe esa intensidad, rompe esa postura que estaba fuera del ángulo de confort y disminuye la posibilidad de daños en la circulación. ¿Listo? ¿Hasta ahí están bien, muchachos? Doctora, sí. Listo. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar vamos a ver, ustedes me avisan si ven. ¿Y ahí? ¿Sí pasó a riesgo químico? Sí, doctora, sí. Sí, doctora. Bueno, listo. Entonces vamos a ver los otros 2 riesgos que nos hacen falta por hoy. Ya para la próxima clase solamente quedaría el psicosocial. Hoy vamos a dar riesgo químico y riesgo de seguridad. Cuando nosotros hablamos de riesgo químico, entonces vamos a hablar de todos esos elementos, todas esas sustancias que una vez entran en contacto con el organismo del trabajador, sea por cualquier vía, sea inhalada, sea absorbida, sea por piel o sea ingerida a veces accidentalmente, va a provocar en el trabajador lesiones que pueden ser de tipo intoxicación, de tipo quemadura, de tipo lesión a nivel sistémico, una intoxicación, y que el grado o la severidad del daño va a estar dado dependiendo de la concentración a la que estaba ese elemento, el tiempo en que fue expuesto, cuánto tiempo de la jornada se expuso este trabajador y le produjo la lesión. Entonces, hablamos que las sustancias pueden ser de origen natural, de origen sintético. El estado, ustedes saben que puede variar, puede ser sólido, líquido, gaseoso, vapor. Y cuando se da ese riesgo químico, sea durante su fabricación, durante su traslado, durante su formulación, durante su preparación o cuando se esté manipulando o almacenando. ¿Listo? El riesgo químico entonces me puede llevar, si es en forma aguda, a un accidente de trabajo o si es con el tiempo que se está dando esa interacción, hablamos entonces que nos va a producir una enfermedad de tipo laboral y que va a estar acorde a qué tan contaminado está el clima de trabajo y el entorno donde está ese trabajador. Entonces sabemos que para hablar de sustancias químicas tendríamos que preguntar en qué estado estaba la sustancia, de qué forma se estaba dando esa interacción hombre y químico y tener en cuenta de qué manera ese químico al que se está exponiendo el trabajador le va a afectar su organismo. Podemos decir que tenemos los aerosoles que pueden causar mucho daño, polvos, humo, los líquidos tenemos las neblinas o las nieblas y es importante aquí, no tanto el estado, ustedes pues tienen que saber a qué se expone, ¿no? Para buscar, pero vamos a llegar a esto que quiero que le presten mucha atención. Esto es un concepto de higiene industrial, se llama los TLD, la concentración máxima permisible. ¿Qué es los TLD o concentración máxima permisible? Es el máximo nivel que puede estar esta sustancia en la atmósfera y que se considera que todavía es seguro para el trabajador. O sea, ¿cuánto es lo máximo que puede estar en el ambiente de trabajo de esa persona que está haciendo la actividad y que no, ojo, que no le produce daño en su organismo? Entonces, la concentración máxima permisible, si yo digo que del benceno es 0.5, quiere decir que en el ambiente de trabajo, lo máximo que puede estar ahí en ese ambiente de benceno es 0.5. Si se supera de 0.5, se supera el nivel máximo permisible. Ya
a niveles de 0.6, 0.7, 0.8 de benceno en el aire y en contacto con este trabajador, ya me puede causar alteraciones a nivel de esa persona, a nivel de ya sea respiratorio, sea de piel, sea a nivel cerebral, o sea, pueden haber muchos daños, pero entonces lo que nos va a decir es en cuánto puede estar un trabajador en contacto, son las mediciones que nos den de esa sustancia a través del TLV. Esto lo hicieron los higienistas industriales. Entonces, acuérdense, muchachos, si yo necesito saber si una sustancia, llámese un aerosol, un material particulado, derivados de hidrocarburos, le pueden estar o no ocasionando daños a un trabajador, yo tengo que mandar a medirlo. ¿Y cómo lo tengo que mandar a medir? Con un higienista industrial. Entonces mide la cantidad de material particulado y dice, la cantidad de material particulado es de 0.7 y lo máximo que puede tener es 0.6, es decir, que ya se pasó 0.1. Ese trabajador está expuesto a material particulado y puede tener una enfermedad de tipo laboral. Entonces, cuando el trabajador se expone a riesgo químico, lo importante es qué controles se puede hacer. Entonces, en el lugar de trabajo de esa persona, lo primero es que debe estar fijado a qué se está exponiendo, cuáles son las sustancias que pueden estar en ese ambiente. Y tienen que estar fijados los TLV, o sea, los valores máximos permisibles que no le hacen daño al trabajador. ¿Listo? Es importante que esas empresas que manejan químicos los trabajadores sepan manejar esto, las hojas y tarjetas de seguridad. En esa hoja o tarjeta de seguridad debe estar cuál es el elemento químico, cuál es su peso, cuáles son sus características, cuál es su estabilidad, su reactividad, qué elementos de protección personal debe utilizar ese trabajador, cuáles son las medidas de primeros auxilios en caso de que se vierta o en caso de que esté en el ambiente y qué hacer en caso de que eso suceda. Eso es importante para los trabajadores porque les puede evitar que se compliquen en el momento de un accidente de trabajo. Siempre las empresas que están manejando químicos tienen que tener cuartos con extractores, a pruebas de fuego, siempre debe haber extintores, siempre debe haber duchas, salidas de emergencia, de tal forma que si se produce un accidente, la persona se pueda lavar el cuerpo, se pueda lavar los ojos, la ropa no debe llevársela para la casa, deben tener un lugar especial para que se los lave, debe tener la empresa un buen sistema de ventilación. Y entonces, los edificios deben considerar, para que no exista riesgo de explosión, cómo es el espacio, cómo se debe manejar, cuál debe ser la iluminación, dónde va a estar la ventilación, que los estantes tengan topes de seguridad, saber cuáles son las salidas de emergencia y las rutas de evacuación. Eso es lo primero que nosotros deberíamos ver cuando llegamos a un lugar. ¿Dónde queda la salida de emergencia? ¿Dónde está la ruta de evacuación? Porque nadie está exento a que suceda algo. Entonces es importante que en riesgo químico, pues el trabajador pues se proteja de acuerdo a lo que se está exponiendo. Entonces a máscaras, que las máscaras si son faciales, si le debe cubrir todo. Todo eso depende de la intensidad y depende de cuánto se va a exponer. Utilizar unos guantes que sean apropiados que a la actividad que esté realizando esa persona. Y es importante también, ante el riesgo químico, nosotros podemos hacer controles. ¿Cuál es control? Sustituir, es decir, podemos eliminar, pero siempre uno tiene que pensar, si yo elimino el riesgo, se puede hacer la tarea y yo elimine el riesgo. Muchas veces no se puede, porque es el deber ser o la misión de. Pero si yo lo puedo sustituir, es decir, utilizar unos elementos que de pronto sean riesgo químico, pero no me den unos efectos tan devastadores. Por ejemplo, en vez de usar benceno, yo puedo usar tolueno, que es
más estable, es menos nocivo que el benceno. Y me da otras veces hay que medir las concentraciones y dependiendo de cómo nos dé el TLB, saber si se puede seguir trabajando ahí o si de inmediato hay que suspender la labor y tratar de disminuir ese TLB de esa partícula o de ese elemento. Saber cómo se debe almacenar las sustancias químicas. Ya le dije que los topes de seguridad deben tener unas pestañas por si se vierte un líquido, pues no caiga directamente al suelo, sino para eso queda en las pestañitas y sea más fácil de recoger, ¿no? Acuérdense también que cuando se va a almacenar, pues todas las estructuras deben estar bien ancladas, bien sujetas al suelo para que no exista el riesgo de vertimientos o de que se caiga toda la estructura. El riesgo químico, entonces, ya les dije, en la fuente podemos sustituir. En el medio, ¿qué podemos hacer? En el medio, importante, la señalización. Decir, aquí se está trabajando con químicos y el químico es benceno, el químico es tolueno o naftaleno, con el químico que estén trabajando. Ese parámetro de almacenamiento, ese parámetro de señalización evita los accidentes. Siempre las etiquetas de los químicos con los que se está trabajando, con su hoja de seguridad, importantísimo la ventilación para evitar las intoxicaciones y el mantenimiento que se le haga a las estructuras, a las herramientas. Y en los individuos, cuando le pregunte cómo se hace el control, pues lo primero, andarlo acorde a qué sustancias se está exponiendo ese trabajador. Hay que programar los exámenes, verificar que sí se realicen. El trabajador se debe capacitar en riesgo químico, debe tener nociones de primeros auxilios, de cómo hacer su trabajo seguro para no accidentarse. Y la parte administrativa siempre debe evaluar, debe capacitar, pero también evaluar para ver si lo que se educó realmente quedó o quedó así en el olvido. Podemos también rotar a esa persona, disminuirle la jornada, hacerle las pausas activas con tal de disminuir su jornada también y entregar los elementos de protección acorde al químico que está utilizando. Acá para decirle las vías pueden ser vía oral, vía cutánea o puede ser que lo ingirió sin querer. ¿A qué nos lleva o cuáles son las consecuencias del riesgo químico? Entonces hablamos que puede dar problemas pulmonares de tipo EPOC, de tipo EPIC, sinusitis, rinitis, dermatitis, alergia, y acá no está, por ejemplo, sí, acá está cáncer, hipercromías, laceraciones, úlceras en los ojos, uveitis, encefalopatía, algunas infertilidad. Entonces es un abanico también muy grande que tenemos que tener en cuenta porque el trabajador puede tener una lesión severa si no sabemos manejar los químicos o si no podemos darle unas buenas recomendaciones a los trabajadores. ¿Listo? Esto entonces para hablar de riesgo químico, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, qué pena, lo que pasa es que se me cortó en la parte donde nos estaba explicando el control en el individuo. ¿Me lo podría volver a repetir, por favor? En el control en el individuo. Bueno, entonces en el individuo, lo primero, el individuo se le deben hacer exámenes médicos ocupacionales, ¿listo? Y ¿cuál es el sistema que se está afectando cuando hay un riesgo químico? Hablamos de todo el sistema respiratorio, de la parte gastrointestinal y hablamos de piel.
Entonces es importante que se verifique si ese trabajador tiene úlceras, laceraciones en piel, quemaduras, porque si lo vamos a poner a trabajar con químico y ya está quemado, pues ¿a dónde va? Tenemos que mirar el sistema respiratorio. Yo voy a poner a un trabajador exponerse a vapores de hidrocarburos, pero es un paciente que tiene EPOC, que tiene PIC, que tiene de pronto un cáncer. Pues si yo lo pongo y lo expongo, pues va a ser peor. Entonces yo tengo que revisar muy bien la parte nasal, la parte de orofaringe, tengo que mirar cómo está el murmullo vesicular, tengo que mirar si tiene ruidos sobreagregados, si tiene estertores, si tiene roncus, listo. Tengo que mandar a hacer una radiografía de tórax como mínimo para mirar cómo están esos pulmones, esos campos pulmonares. En este momento no se está haciendo, pero es de mucha ayuda la espirometría. No lo estamos haciendo por la cuestión de COVID, pero la cómo está la capacidad vital, cómo está el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es decir, nos va a decir cómo está funcionalmente el trabajador. Eso desde el punto de vista respiratorio. Ahora, como pueden haber intoxicaciones porque incidentalmente ingirió alguna soda o algo así, pues mirar también si el paciente sufre de reflujo, de gastritis, no vaya a decir que producto del químico tiene la gastritis o de pronto entra sano y resulta que termina teniendo un CA, ya un CA, por ejemplo, de intestino. Muchos pacientes, por ejemplo, que se exponen a la madera, que trabajaban en triples pisanos, duraron 20, 15 años y terminaron con cánceres gástricos, con cánceres de duodeno, y está relacionado con el pegante que se usa y todo lo que se usa para curar la madera. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿listo? Entonces tenemos exámenes médicos ocupacionales con los paraclínicos pertinentes, capacitar al personal en manejo de riesgo químico, capacitarlo en qué hacer en caso de una emergencia, entonces que tenga unas nociones de primeros auxilios, ¿listo? Que tengan, que se le entreguen los elementos de protección personal, que se verifique que saben usar esos elementos de protección. Y si yo tengo una persona que se está exponiendo durante la jornada muchas horas, pues entonces le disminuyo la jornada o lo cambio, lo roto un momento acá y luego lo paso a una parte donde no haya esa exposición y así le voy dando como un respiro a esa persona. ¿Listo? Listo, sí, señora, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces íbamos por cuál, por acá. ¿Por dónde estábamos? Estábamos acá. Listo. Pasamos entonces al último riesgo que vamos a ver hoy. Y este riesgo se llama riesgo locativo o riesgo de seguridad. Este riesgo generalmente o casi nunca no nos da una enfermedad profesional. Este riesgo nos da accidentes de trabajo. Miren que se lo digo, el riesgo locativo da accidentes de trabajo. No nos da enfermedad profesional generalmente. ¿Qué es eso de riesgo locativo? Son aquellas condiciones que están en las actividades de trabajo que son peligrosas, que pueden ser originadas ya sea en un equipo, en una herramienta, en la instalación, y que cuando todos esos factores entran a interactuar con el hombre, con la persona que trabaja, le puede provocar un daño corporal de acuerdo a qué tanto fue y el tiempo de contacto. Entonces, factor de riesgo de seguridad está involucrado con unas condiciones peligrosas en la actividad que hace la persona. Entonces, aquí era para decirle que la seguridad es la confianza y tranquilidad por la idea de que no hay peligro. Y a veces un trabajador que es muy confiado, que cree que se la sabe toda, entonces también es un trabajador que a veces peca de seguro y muchas veces comete errores. Cuando hablamos de riesgo de seguridad, entonces vamos a tener en cuenta que cómo está la disposición de las máquinas, cómo están ubicadas, cuáles son las herramientas, si las herramientas son adecuadas o si las herramientas son obsoletas. A veces la herramienta puede estar bien,
pero yo le doy un uso inadecuado. Por ejemplo, yo utilizo una llave para picar hielo, por decir algo, y esa no es la función de una llave. ¿Cuáles son las características de las máquinas? ¿Cuáles son las características de las herramientas? ¿Cuál es el funcionamiento de esa máquina? ¿Cómo funciona el equipo? ¿Cómo está el orden y la limpieza? Y aquí es indispensable que lo exista, porque si no hay orden y limpieza va a haber reguero, va a haber contaminación y la persona se puede caer. Dentro del riesgo de seguridad también tenemos el riesgo cuando se trabaja con tensiones eléctricas, llámese de alta tensión, de baja o de media tensión. El trabajo en altura también se considera un riesgo de seguridad. También los espacios confinados, llámese espacio confinado, no un espacio pequeño, sino de aquellos donde prácticamente no existe ventilación. O un trabajo que exija desplazamiento también se considera un riesgo de seguridad. Entonces aquí, importante que tengamos en cuenta que en los riesgos de seguridad está uno que es mecánico o locativo. Ojo, no biomecánico, porque cuando hablamos de biomecánico hablamos de ergonomía. Este mecánico es lo mismo que locativo. Eléctrico, tecnológicos, este locativo es el mismo mecánico. ¿Listo? ¿Y qué vamos a tener en cuenta en el riesgo de seguridad? Pues que hay una fuente, es decir, de donde nace el riesgo, que hay unas actividades que pueden tener un mayor o menor compromiso y que existe un efecto a nivel de un trabajador, de su salud, y estamos en la obligación de colocar, de tener unas medidas de control, de intervenir el riesgo para que el efecto en el trabajador sea lo menor posible. Entonces, cuando hablamos de riesgo, pensemos, ¿qué está generando o cuál es la fuente? ¿De dónde se está originando? De pronto en un desorden o de pronto en herramientas que se le están dando mal uso. ¿Qué es lo que me está produciendo ese factor de riesgo? Y mirar cuáles son las actividades económicas que podrían tener un riesgo de seguridad. Por ejemplo, la gente o las personas que trabajan en las vías, por ejemplo, en la construcción de vías, de esos puentes 4G y carreteras 4G, el riesgo de seguridad es mucho. Se tienen que desplazar, trabajan en altura, algunos trabajan en espacios confinados. Hay mucho de a veces de desorden, de falta de orden que podría llevar a un riesgo de seguridad. Y algunas personas llevan mucho tiempo trabajando en eso y se confían mucho. Entonces hay que mirar cuáles son las actividades económicas que digamos que son más vulnerables para que esas personas se enfermen. Y en el riesgo de seguridad, como al igual que los demás riesgos, vamos a preguntarnos cuál es el efecto o cómo se puede afectar la salud de una persona. Y vuelvo y repito, entonces este factor de riesgo no se asocia a enfermedad profesional, se asocia a accidentes de trabajo, ¿listo? No a enfermedad profesional, sino a accidentes de trabajo. Las medidas de control es cómo se hace para intervenir ese riesgo, para que la prevalencia del riesgo sea menor, para que la incidencia de enfermedad sea menor. Entonces, las medidas de control van a estar dadas a nivel de la fuente, que es lo que genera, a nivel del medio, que es el entorno, o del trabajador, que es el individuo. Entonces, vamos a tener en cuenta qué vamos a hacer en cada caso. ¿Listo? Entonces, a nivel de la fuente, ¿cómo podemos hacer para que el riesgo de seguridad disminuya? Hombre, si tenemos máquinas que son obsoletas, las podemos sustituir por máquinas menos obsoletas que no tengan desgastamiento, fricciones que puedan generar la alteración o el daño en el trabajador. En el medio, pues hacer las señalizaciones pertinentes, y en el trabajador, acuérdense que vamos a hacer los exámenes médicos ocupacionales con los paraclínicos acorde a la actividad, capacitar a ese trabajador en trabajo seguro, en el uso de la herramienta, en el uso de los materiales, sobre todo.
Entonces, la señalización podemos tener, cuando la señalización se ve en amarillo, es una señal de prevención. Cuando está en azul, es de obligatoriedad. Cuando está en rojo, ya nos están diciendo prohibido. Las que están en verde son informativas y las que están en blanco, lo único que nos están haciendo es delimitando la zona. Eso es como para que sepan el código de colores en cuanto a la señalización. Y pues cuando tenemos la raya inclinada, eso nos está hablando, la forma geométrica y la rayita inclinada nos está hablando de un círculo con banda lateral y lo que nos dice es prohibición. ¿Prohibición de qué? De una acción. Cuando es solamente el círculo, nos estamos hablando de una obligación y que generalmente va asociado a una acción peligrosa. El triángulo nos avisa de una precaución, una advertencia de que puede haber un peligro. Y ya el cuadrado es informativo, sobre todo en casos de emergencia. Entonces, cuando hablamos de riesgo mecánico, vamos a hablar de elementos que están, del riesgo que está asociado a las máquinas, a las herramientas, es riesgo biomecánico. Biomecánico es el mismo ergonómico y es el que se asocia a postura, movimiento repetitivo, esfuerzo, manipulación de carga. Este es mecánico asociado a partes de la máquina, a partes de la herramienta, a piezas de trabajo o al material. ¿Qué me puede suceder o qué le puede suceder a un trabajo? Expone a un factor de riesgo de esto de seguridad. Puede quedar aplastado o sus segmentos corporales aplastados, puede haber cizallamiento, corte, perforaciones, fricciones, puede haber una proyección de fluidos, de sólido a nivel ocular y causarle problemas mayores a nivel de ojo. El riesgo de las máquinas, ¿dónde está? Puede ser en la parte mecánica de la máquina, puede ser en el material que use la persona o puede que la máquina proyecte materiales que le caigan a la persona. Entonces, ese hace parte del riesgo mecánico. ¿Y cómo vamos a hacer para mejorar? O sea, ¿cómo vamos a hacer el control? Entonces, recuerden que el control, se lo repito, se hace en 3 aspectos: en la fuente, en el ambiente y en el individuo. Entonces, en la fuente es buscar qué está pasando en la maquinaria, en los materiales o en las herramientas que está fallando. Buscar entonces si se puede cambiar algunas partes que son, entre comillas, riesgosas de una máquina, mejorar los materiales o definitivamente cambiar la máquina por obsoleta. En el ambiente, importante la señalización, si se pueden poner guardas o protectores a nivel de la máquina o encerrar la máquina como para que, digamos que el factor de riesgo quede ahí como atrapadito. Por la publicidad. Y en el individuo, entonces, ya lo importante es, 1, que el individuo se haga el examen médico ocupacional para saber en qué estado va a entrar. ¿Listo? Porque muchas veces se generan accidentes de trabajo y dice que la lesión en la rodilla fue producto del accidente y resulta que ya él entró con una meniscopatía y nadie se la vio. Entonces, en el individuo los exámenes médicos ocupacionales, en el individuo la capacitación, ¿para qué? Para que no se confíe, para que sepa cuál es el funcionamiento de las máquinas, cuánto tiempo debe operarla, cómo debe operarla, qué elementos de protección debe usar. Es importante los elementos de protección que use esa persona, qué formación tiene esa persona en cuanto a esa máquina, realmente tiene o es un empírico o ya se graduó hace rato y esa persona sabe cómo manipular las herramientas, cómo manipular las máquinas, sabe cuáles son las normas,
sabe o está capacitado en eso. Entonces, en el individuo, sobre todo, es la capacitación que él tenga, la capacitación que se le haga, el examen médico ocupacional, listo, y estar pendiente o estar como evaluando cómo está haciendo esa persona el trabajo, porque muchas veces los materiales pueden ser buenos, las máquinas pueden estar buenas, pero el paciente o no sabe manejar las máquinas o es muy confiado o es imprudente. Muchas veces son imprudencias lo que producen los accidentes de trabajo. Entonces, como medidas de seguridad, siempre hay que tener en cuenta que hay unas medidas que son para la máquina y otras no integradas a la máquina. Entonces, dentro de la parte del individuo, la protección personal, la formación que se tenga, si tienen métodos de trabajo seguros, si conocen las normas. Y dentro de estos riesgos de seguridad también tenemos el riesgo eléctrico. Hay pacientes que trabajan con alta tensión, con baja tensión, con media tensión. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque la electricidad no es perceptible, o sea, uno no logra verlo, no es inolora y muchas veces solamente el hecho de tocar una alta tensión puede ser mortal. Entonces hay que mirar que a veces son pequeños defectos, ¿listo?, en tomas, lo que puede llevar a un incendio o lo que puede llevar a una quemadura de un trabajador o a cobrarle la vida de un trabajador. Acá vamos a tener en cuenta en el riesgo de seguridad que hay dos cosas que pueden pasar. Una son las condiciones inseguras. Cuando nosotros hablamos de condiciones inseguras, son condiciones del lugar, de la máquina, del equipo. Cuando yo hablo de acción insegura, hablo de comportamiento. Entonces, insegura puede estar dada porque la persona no está capacitada para hacer esta función o la persona es demasiado confiada y hace actos inseguros o hace acciones sin ser autorizados. De pronto la persona tenga las herramientas adecuadas, pero aquí las herramientas son adecuadas, pero la persona le da un uso diferente. Entonces, eso es una acción insegura. Por ejemplo, partir el hielo, por decir algo, con una llave, eso es una acción insegura. La llave está bien, pero no están dándole la función que está haciendo es partir el hielo, es una acción insegura. O, por ejemplo, ya en cuanto a electricidad, ¿no? Por ejemplo, las personas que no usan guantes y que tienen los pies o las manos mojadas y van a coger la electricidad, pueden tener una descarga eléctrica. Una condición insegura es los tableros sobrecargados y es lo que muchas veces nos pasa en Navidad, que tenemos para el arbolito 50,000 enchufes y cuántas personas no han muerto por una sobrecarga eléctrica o porque se producen pequeños conatos de incendio y al final termina siendo un incendio. Entonces, en el riesgo de seguridad tenemos que tener en cuenta la parte del comportamiento o conducta del hombre que hace la actividad y las condiciones donde ese hombre ejerce su función o su labor. Es importante entonces que cuando hablamos de riesgo eléctrico, miremos que el efecto va a estar acorde a la intensidad con que se dé ese riesgo eléctrico, la resistencia que el hombre como tal en su cuerpo le ponga a esa corriente eléctrica, la forma de la corriente, el tiempo de contacto que ha estado ese paciente con esa corriente eléctrica, cuál fue la trayectoria, por dónde entró la descarga, por dónde salió la descarga, porque de acuerdo, si la descarga sale rapidito, pues de pronto no toca órganos vitales. Acordarnos que en electricidad el cuerpo humano está actuando como un circuito entre dos diferentes potenciales y eso hace que
la corriente atraviese el cuerpo de uno. Entonces, es importante porque hay pacientes que han tenido descarga eléctrica. Esos pacientes siempre deben ser llevados a urgencia y tratados como prioridad, porque el paciente puede morir, ¿no? Entonces, importante saber que los empleadores son los responsables, porque ellos tienen que dotar en el trabajo de todas las medidas que sean necesarias para que no exista riesgo para los trabajadores. ¿Cuál es la responsabilidad de los trabajadores? Autocuidarse siempre antes de iniciar el trabajo. Cuando se va a trabajar con riesgo eléctrico, debe hacerse una inspección a ver cómo están los tomas, a ver cómo está la corriente y que no vayan a ir con unas botas, con los pies mojados a coger la corriente y ahí pueda tener el accidente de trabajo. El trabajador también tiene la obligación de reportar las fallas. Si él ve que hay una falla en el fluido eléctrico, tiene la obligación de reportarlo a su jefe inmediato para que se tomen las medidas correctivas, porque un solo error le puede ser la muerte de ese trabajador. Siempre que ustedes estén en urgencia y le llegue una persona con un accidente eléctrico, siempre se considera grave. No que llegó hablando, que yo lo veo bien, que le voy a dar salida. No. Tuvo una descarga eléctrica, ese paciente mínimo se queda 6 horas. No se puede ir. Siempre se considera eléctrico, el accidente eléctrico grave. La atención de urgencia debe ser urgente. No puede ser que vaya y venga porque yo lo vi, que porque camina, porque no pasó nada. No, la atención debe ser urgente y no se puede devolver el paciente. Es importante entonces que tengamos en cuenta esto para los pacientes. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Los riesgos eléctricos. Entonces, en la fuente, haciéndole un buen mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos para que no vaya a haber cortos, para que no vaya a haber daño. Lo importante es tener siempre poros a tierra. En el ambiente, pues que se señalice que en esa área se está laborando, sea con alta o sea con una baja tensión, que todos los tableros estén en el lugar adecuado, que existan, por ejemplo, señalizaciones de dónde es el alta tensión, dónde baja tensión, y tener unas distancias mínimas entre unos puntos y otros de tal forma que no vaya a haber cortocircuitos y todo eso se vuelva un incendio. Y en el individuo, aquí sí que es fundamental que una persona que va a trabajar con tensiones eléctricas sea una persona idónea. Nosotros no podemos darle a trabajar a alguien que vaya a trabajar con electricidad cuando no tiene la menor idea de lo que va a hacer. Entonces, tiene que ser un individuo capacitado, de pronto técnico, tecnólogo, o por lo menos que sea empírico, pero que sepa y que se pueda verificar eso. Importante los exámenes médicos ocupacionales, tener en cuenta la piel, tener en cuenta si esa persona tiene algún problema de arritmia. ¿Por qué? Porque, o algún problema cardíaco, porque si llega a tener un accidente de trabajo por riesgo eléctrico, puede quedarle arritmias. Y entonces, si ya el paciente las tenía y eran severas, podría decir que es por el accidente de trabajo. O de pronto no tenía nada y queda con arritmias y podemos decir, no, mira, este paciente fue la descarga la que le produjo las lesiones a nivel del miocardio y por eso es que ahora tiene arritmia. Entonces, siempre el individuo hay que decirle que tiene que reportar las fallas y es importante que desde la parte administrativa siempre se detecte si hay actos o condiciones inseguras. Saberse los principios básicos de electricidad, conocer cómo son los circuitos, eso lo tiene que saber el trabajador. El empleador debe tener los planos de las instalaciones en caso de un incendio, saber qué se va a hacer, los materiales, las herramientas que estén certificadas, eso es importante, que no estén dañadas, que no estén deterioradas, que se usen barreras para tratar de aislar si se puede,
y es importante el orden en esas áreas. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que hay pacientes que cuando trabajan con electricidad, con el fluido eléctrico, pueden morir? Porque el paciente, si entra en contacto, puede producírsele un paro cardíaco, puede tener disnea, asfixia, quemadura, puede tener tetanización, puede llevar a una fibrilación ventricular, una insuficiencia coronaria, a una insuficiencia renal, a una ansiedad, a un pánico severo, quemaduras oculares, hipoacusia. Esos son efectos que tiene la electricidad en las personas. Y algo que les traje para mencionar, pero que no vamos a hablar de ellos, es que dentro del riesgo locativo están los trabajos en altura y se llama altura más de 1.40. Algunos hablan de 1.50, pero ya con 1.40 ya uno puede hablar de altura. Espacios confinados, espacios en donde no hay ventilación, el almacenamiento inadecuado, tener en cuenta el orden y aseo o cuando hay caídas de objetos. Y también dentro de este tenemos las explosiones, las fugas, los derrames, los incendios que se consideran o se llaman también riesgo tecnológico y que hace parte del riesgo locativo o del riesgo de seguridad. Entonces, importante muchachos, en la fuente que se va a hacer, en el ambiente que se va a hacer y en el individuo, no olvidar los exámenes médicos ocupacionales, los laboratorios o paraclínicos pertinentes, tener en cuenta todo eso, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Unos envueltos. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, creo que no. ¿Ninguna? Bueno, muchachos, entonces tienen 3 riesgos. Como son 3 riesgos, les voy a dar más tiempo para que hagan el taller. ¿Qué van a hacer? Cada uno ya tiene su video, ¿no? Hay algunos que de pronto no tendrán ningún riesgo. Si no tienen el riesgo locativo, por decir algo, entonces colocan no aplica. Si lo tiene, pues entonces tienen que sacar. Son las mismas actividades, las mismas tareas, siguen siendo lo mismo y ya lo que cambia son las otras preguntas. ¿Listo? Lo pueden hacer en forma, no sé, o sea, si les es posible, hacerlo separado es mucho mejor. Algunos grupos me lo han hecho como, digamos, en uno solo. Entonces ponen las actividades y las tareas y después van sacando riesgo por riesgo. Pero eso se le hace una matriz muy amplia. Entonces pueden hacerlo de la misma forma que hemos venido haciendo lo del físico, lo del biológico y me lo entregan. Entonces, riesgo biomecánico. Si presenta riesgo biomecánico, entonces las preguntas con riesgo biomecánico. El de seguridad, si lo presenta, pues lo llenan todo. Y el riesgo químico, que a veces algunos de pronto no tendrán riesgo químico. Si no tienen, ponen no aplican. Y si no, es lo mismo, o sea, lo mismo de la vez pasada, pero ya asociándolo a este riesgo. ¿Listo? Entonces, como son 3 riesgos, comiencen hoy, son las 7:26, ahí tendrían tiempo de hacer por lo menos el primero. Y este fin de semana es festivo, digamos que me lo entreguen el día miércoles a mediodía, porque son 3, entonces le doy más tiempo. ¿Listo? Doctora, yo tengo una duda, qué pena. Sí. En caso de los trabajos en los que los empleados deban movilizarse, ¿habría riesgo locativo, por ejemplo, en el sitio Claro, donde ellos estén? claro, sí, por ejemplo. ¿Así eran distintos? Sí, señor, es un riesgo locativo, es un riesgo de seguridad porque implica desplazamiento. Siempre y cuando el desplazamiento es para irse de un área de trabajo a otra. Pero si el desplazamiento es porque ya se va para su casa
o porque apenas va a trabajar, eso no se considera riesgo, porque todavía no ha empezado a trabajar o porque ya terminó de trabajar. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, una preventista, una persona que impulsa y tiene que ir a varias sedes de varias tiendas. Si pasó de la tienda A a la tienda B y en el trayecto de la tienda A para la B la mordió un perro y la hizo caer de la moto y se fracturó y la mordió el perro, pues ese es un accidente de trabajo y el riesgo ahí es un riesgo de seguridad dado por desplazamiento. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces dijimos miércoles a mediodía, ¿no, muchachos? Miércoles a mediodía, ¿vale? Bueno, el día jueves yo les voy a mandar el video de riesgo psicosocial, que ya sería el último riesgo y ya con eso terminamos los riesgos. Y hacemos el parcial, ¿lo tenemos para qué día, Diego? Dijimos que para el 20. Bueno, entonces lo vamos a hacer 10 preguntitas, ¿listo? 10 preguntitas y nada más, que va a ser de los talleres que ustedes han hecho, de lo que yo les he explicado durante toda la clase, desde que comenzamos, y no más. Entonces, el día miércoles, miren lo que vamos a hacer, el día miércoles ustedes a mediodía me entregan los 3 riesgos. Ojo que son 3 riesgos, no se les vaya a olvidar. Si tiene para 3 riesgos su video, perfecto. Si no, no aplica. El día jueves, yo les voy a mandar el video de riesgo psicosocial, o sea, le grabo la clase. Y van a hacer el taller y me lo entregan el día viernes. ¿Listo? Y ya hacemos el parcial el día viernes 20, algo así, ¿vale? Sí, doctora. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Doctora, yo tenía una pequeña pregunta, pero no era referente al tema. Sí, señor. Era, pues tenía la duda si usted había respondido los correos del último trabajo. No, del último trabajo no he tenido tiempo. Aspiro a hacérselo entre mañana y el sábado y se los envío. Sí, quería Listo, hacerle no. la pregunta no fuera a ser de que hubiera pasado algo. No, me falta ese por mandárselo, chicos. Listo. Estoy pendiente, pero la verdad no he tenido tiempo, pero apenas en este fin de semana yo se los envío, ¿vale? Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces ya saben, 3 riesgos, día miércoles. No me digan el día miércoles que, ay, que no, ya no puedo, que no. Han tenido, miren que 7:30, tienen suficiente espacio ahora hasta las 9, por lo menos. Tienen 1:30 para trabajarlo y ya tienen viernes, sábado, domingo, lunes, martes y hasta miércoles a mediodía. Si ya después de miércoles a mediodía no me lo pasan, pues ya ahí sí no se lo recibo, ¿listo? Y yo les mando, no se les vaya a olvidar, porque como no vamos a dar la clase, no se les vaya a, no voy a estar presencial dándosela acá, pues presencial no, virtual, perdón, sino que les envío el video, no se les vaya a olvidar que el día viernes, listo, día viernes, vamos a poner 10 de la noche, se lo voy a poner viernes 10 de la noche, me tienen que mandar riesgo psicosocial. No se les olvide, muchachos, porque algunos, como no vamos a la clase, entonces se les olvida hacer. Yo que les sugiero, yo les mando, si quiere el mismo miércoles, le mando el video para que ustedes vayan adelantando. Y ustedes el día jueves juiciosito, ven el video, bueno, ya el video se lo saben, ven el video que les mando y sacan ya las preguntas que han venido desarrollando. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces quedamos así, ¿vale?
Listo, doctora. Listo, bueno, hasta luego. Cuídense mucho. Chao. Bueno, chao.